bella mañana, busco el suave atardecer, busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer, busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco a la orilla de mi cama, de rodillas, busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir, contigo quiero vivir, contigo quiero vivir. Más grande que el Señor, ¿quién es roca como nuestro Dios? Me enseña a luchar, me muestra siempre dónde caminar. Gloria al nombre del Señor. Me enseña a luchar, me muestra siempre dónde caminar. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es Dios más grande que el Señor? ¿Quién es roca como nuestro Dios? Es fuerza y protección, Él es la torre de liberación de quien confía en el Señor. Es fuerza y protección, Él es la torre de liberación de quien confía en el Señor.
las estrellas. Gracias, Padre, por darme una vida nueva. Gracias por tu palabra que alimenta mi alma y mi corazón. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto. Siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto. Siempre pensando en ti. Gracias, Padre, por sacarme de una vida negra. Gracias, Padre, porque ahora mi vida está llena, llena de tu palabra y de tu gracia tan grande que produce amor. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto. Siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que hago. Siempre pensando en ti. Muy buen día, perdón. Muy buena tarde, noche ya para todos los que están ahí ya reunidos ¿en qué? En Facebook. Perdón, apago acá. Ya. Muy buena noche para todos. En Zoom tengo a Gustavo Mora y a Mercedes. Muy buena noche. A Luqui Cano también desde Guatemala. Muy buena noche, bienvenida. Te organizo aquí un poco. Ahí, listo. También muy buena noche para Kennedy Arévalo, para mi hermano José Sanabria, que está conectado ahí. También muy buena noche, bienvenido, hermano. Para Mercedes Pardo, que también estás por Facebook. Cassandra, ¿cómo estás, Cassandra? Espero que estés bien. Muy buena. Bueno, allá en México creo que es más temprano, ¿no? Aquí ya estamos a las 6:30 de la tarde. Allá deben ser como las 5:30, si no estoy mal. Las 5:30 de la tarde. Bueno. Mientras se van conectando más personas, aunque veo que o sea, sé que hay más ahí viendo ahorita, pero no los puedo ver porque no, si pudieran saludar, podría darme cuenta quiénes más están por ahí. Bueno, entonces voy a iniciar con una oración y arrancamos con la reunión de familia del día 19 de noviembre del 2020. Bueno, espero me estén escuchando bien, que tenga buen audio. Ahí tengo buen audio. Confirman.
Sí, tengo buen audio. Bueno, listo, voy a empezar con una oración. Cariñoso Señor, Dios, Rey, Padre amado y santo que estás en los cielos, que reinas, Señor, y gobiernas por los siglos de los siglos. Muy buena noche, Padre mío. Gracias, Dios, por tu compañía en este día, por tu compasión y tu misericordia, por guiar y dirigir todos y cada uno de los pasos que damos, Dios. Gracias porque tu compañía, Dios, es un privilegio que muy pocas personas tienen, Santísimo Rey. El haber elegido, Dios, el seguirte a ti y el estar ahí obedeciendo tu palabra, Dios, aprendiendo cada día más, Señor, y pudiendo también enseñarla a otras personas. Qué privilegio, Santísimo Rey. Te doy muchas gracias por ello, Padre, y pues te ruego por medio de tu Espíritu Santo me ayudes, Señor, el día de hoy, esta noche, Padre mío, a transmitir tus enseñanzas, tu palabra, Dios, que me dirijas por medio de tu Espíritu y me des sabiduría, entendimiento y conocimiento, Dios, para poder enseñar y llevar el mensaje claro a las personas que están conectadas hoy y las que se van a conectar más tarde, Padre. Y por los que van a ver esto, pues de pronto mañana o en otro día, Dios. Pero por favor también por ellos los bendigas, Dios, que los acompañe si van de regreso a sus casas después del trabajo, si ya están en la casa, Dios, o donde estén. Por favor, bendícelos, Dios, acompáñalos, escucha sus súplicas y sus oraciones, Santísimo Rey, pero haz tu santa voluntad en la vida de cada uno de ellos, Padre. Gracias te doy, Señor. Te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy aquí a dar la entrada. Gustavo y Mercedes, yo voy a pedirles el favor. Me arreglo algo aquí primero. Los voy a dejar como coanfitriones para que me ayuden a recibir las personas, porque pues me dedico aquí en la prédica y no. A ver, entonces voy a dejar como coanfitriones, porque mi esposa hoy no la veo por ahí. Voy a dejar a Gustavo Mora y a Mercedes como coanfitriones, para que me ayuden con el ingreso de las personas. Bueno. Y por si se llega a cortar la llamada, pues ustedes estarían ahí pendientes. Ah, Lucky, también voy a dejarte a Lucky por si acaso. Voy a dejar a Lucky también que está ahí como coanfitriona. Listo, Lucky, ya eres coanfitriona también. Listo, por si se llega a cortar o alguna cosa pasa, se acuerda que ya alguna vez nos pasó esa situación, entonces ya viendo uno o dos coanfitriones, pues es más fácil de volver a rescatar la transmisión. Uy, ya. Bueno, Jani Rose. Es mi cuñada que está hoy por Zoom, nos acompaña, ella está desde Panamá, de pronto esté mi hermano ahí, Fernando, si está, pues saludes también. A Mateito, mi sobrino también, saludes. Y bueno, a lo que vinimos. Yo voy a empezar, Gilberto Londoño, muy buena noche, bienvenido. Yo voy a empezar leyendo todo el capítulo, vamos a Primera de Samuel, capítulo 28, Primera de Samuel 28. Entonces, lo que yo voy a empezar a hacer es que voy a leer todo el capítulo y como siempre, entonces después empiezo a desglosar por ciertos versículos. ¿Listo? Entonces, Primera de Samuel, capítulo 28, voy a leer una Reina Valera 1995 y dice así. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y Aquís dijo a David, ten entendido que has de salir a campaña conmigo, tú y tus hombres. David respondió a Aquís, muy bien, ahora sabrás lo que hará tu siervo. Aquís dijo a David, en ese caso te haré mi guarda personal mientras viva. Está haciendo como guardaespaldas. Versículo 3. Ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ojo, porque este punto aquí va a ser bien relevante para nosotros. Que Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Listo? Versículo 4. Se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem, mientras Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Dios, pero Jehová no le respondió.
ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Estamos viendo acá que Saúl, quien ya había prohibido la adivinación, estaba buscando un espíritu de adivinación, una mujer, para que vaya a consultar por medio de ella. Sus criados le respondieron: aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Se la consiguieron rapidito. Versículo 8. Se disfrazó Saúl poniéndose otras vestiduras y acompañado por 2 hombres, se llegó de noche a aquella mujer y le dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. La mujer le respondió: bien sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Hasta este momento esta adivina no sabía que estaba con Saúl. Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová: vive Jehová, que ningún mal te sobrevendrá por esto. Está jurando Saúl por Dios que no le sobrevendrá ningún mal a esta mujer adivina. ¿Sí? La mujer dijo, en el versículo 11, la mujer dijo: ¿a quién te haré venir? Hazme venir a Samuel, respondió él. Al ver la mujer a Samuel, lanzó un grito y dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Aquí es cuando ella se da cuenta que es Saúl quien le está pidiendo que saque entre los muertos a Samuel. No temas. ¿Qué has visto? Le respondió el rey. He visto dioses que suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. ¿Cuál es su forma? Le preguntó él. Un hombre anciano viene, cubierto de un manto, respondió ella. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en tierra hizo una gran reverencia. Versículo 15. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me digas lo que debo hacer. Samuel respondió: ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como predijo por medio de mí. Pues Dios ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Dios, ni entendiste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Versículo 19. Junto contigo, Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos. Mañana estaréis muerto. No, perdón. Mañana estaréis conmigo. Bueno, sí, muerto. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Este espíritu, que ya ahorita analizamos un poco más, está indicando a Saúl que para el siguiente día iba a morir junto con sus hijos y el ejército de Israel iba a ser derrotado. Versículo 20. De repente cayó Saúl en tierra, cuán largo era, porque acuérdense que Saúl, una de las características de Saúl es que era un hombre muy alto, era el más alto de los discípulos de los ciudadanos de Israel. De repente cayó Saúl en tierra, cuán largo era, lleno de temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerzas porque no había comido durante todo aquel día y toda aquella noche. Versículo 21. La mujer se acercó a Saúl y al ver que estaba muy turbado le dijo: tu sierva ha obedecido a tu voz, he arriesgado mi vida y he cumplido la orden que me diste. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Versículo 23. Él rehusó diciendo: no comeré. Pero sus siervos le insistieron junto con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama
Aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, enseguida lo mató, tomó harina, la amasó y coció con ella panes sin levadura. Luego sirvió todo aquello a Saúl y sus siervos, quienes después de haber comido se levantaron y se fueron aquella misma noche. Bueno, está duro esto acá, ¿no? Esta es una situación tenaz, es una situación bien complicada. Recuerden que en el capítulo, 2 capítulos antes habíamos visto cómo cómo se había encontrado Saúl con David y al final David no quiso matar a Saúl. Saúl se dio cuenta y pues como que ya para esa ocasión dejó de perseguir a David. Pero en esta ocasión se está enfrentando a los filisteos. Voy a tomar Neyiret Palacios. Muy buena noche, Neyiret Stanacachías. Bienvenida. Voy a tomar entonces los 2 primeros versículos y vamos a analizarlos. Entonces otra vez, Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 1. Aquí ya voy a utilizar otra versión, que es la versión Reina Valera contemporánea. Primera de Samuel 28, 1 dice, por aquellos días los filisteos reunieron todas sus fuerzas para luchar contra Israel. Entonces Aquís le dijo a David, como bien sabes, tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. Y David respondió, tú bien sabes lo que este siervo tuyo es capaz de hacer. Aquís le dijo, por eso es que yo te nombro mi guarda personal para toda la vida. Entonces, lo primero que puedo ver en estos 2 versículos es que los filisteos aquí deciden hacer una incursión decisiva de grandes magnitudes sobre Israel. Y al parecer están reclutando hombres valientes y fuertes, oficiales inteligentes, gente para ese fin de destruir a Israel. Y David es uno de los reclutados. Aquí está reclutando a David, pues como David estaba bajo el servicio de Aquís porque estaba escapando de Saúl, le tocó someterse a los enemigos de Israel y aquí David estaba sirviendo a Aquís y pues le toca, no tiene ninguna otra opción, ¿cierto? Y entonces es reclutado para atacar a su propio pueblo. Entonces, al parecer a David no le queda ninguna otra opción que acceder al llamamiento de luchar contra su gente. Aunque la respuesta de David es un poco ambigua, ¿no? Porque pues al rey Aquís le hace la pregunta, pero no vemos que David responda como sí o no. Lo que vemos es que David respondió, tú bien sabes lo que este siervo tuyo es capaz de hacer, porque la verdad, David no quería mucho enfrentarse a sus propios hermanos israelitas. No era que él quisiera eso, ¿cierto? Pero ya no tenían ninguna otra opción y entonces aquí la respuesta de David es un poco ambigua, no es muy clara, pero el rey Aquís la interpreta como un rotundo sí. Pero la palabra, no, el sí no lo oímos de los labios de David, él nunca dijo que sí quería pelear contra sus hermanos, es más que le tocó. Entonces nuestro hombre se convierte en el guardaespaldas personal o en el ejército personal de este rey Aquís, quien va a entrar en batalla con los filisteos y quien se había preparado al parecer muy bien para este momento. Estos hombres de filisteos estaban organizando y orquestando una gran batalla. Tal vez para ellos era la batalla decisiva, la batalla donde ellos tal vez consideraban que ya podían conquistar a Israel. Muy buena noche, Fernando Suárez y Nubia, si está por ahí. Los filisteos estaban decididos a conseguir un resultado definitivo de su lucha contra Israel. O sea, como que ya estaban aburridos de andar peleando con Israel y lo que querían era definitivamente vencerlo. Entonces aquí convierte a David y a sus más de 600 hombres que andaban con David en su guardia personal. Un guardaespaldas, quería comentarles eso, un guardaespaldas en su labor de cuidar a una persona, primordialmente lo que debe hacer es cuidar los puntos más críticos de la persona a la que está cuidando. Puntos críticos expuestos, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos más críticos en una persona cuando la están protegiendo es la cabeza. Un tiro en la cabeza y hasta ahí llegó el protegido. O un tiro en el corazón
hasta ahí también llegó el protegido, aunque hay otras partes del cuerpo que son delicadas, pero estas dos, y quiero que lo tengan muy presente, cuando una persona tiene un guardaespaldas o una persona se dedica a ser guardaespaldas, sabe que lo primero que debe cuidar de su protegido es la cabeza y el corazón. Eso es algo importante, ¿cierto? Entonces, cuida la mente y cuida el corazón de la persona. ¿Y por qué quería llegar a eso? Esto me hace pensar en Jesús. Él es nuestro guardaespaldas, porque Jesús cuida nuestra mente y cuida nuestro corazón con su palabra y con el Espíritu Santo, para los que ya tenemos el Espíritu Santo. Y claro, procura cuidarlos con mucha diligencia. Jesús procura cuidar nuestro corazón y nuestra mente con mucha diligencia, porque Él sabe que son nuestro punto débil. El punto débil de un cristiano siempre va a estar en su mente y siempre va a estar en su corazón. Y ahí sí les voy a pedir el favor de que me acompañen a una escritura que está en la segunda carta a Timoteo, allá en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda a Timoteo 3, 16. Espero que estén concentrados, que tengan ahí sus notas, su esfero, todo lo que necesitan para que vayan tomando sus apuntes. ¿Listo? Su agenda y todo. Segunda carta de a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Voy a leer una nueva versión internacional. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta que Jesús sí cuida nuestro corazón y nuestra mente? Porque la escritura dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. ¿Para qué? Dice ahí el versículo 17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para hacer toda buena obra. Y así es como cuida Dios, como cuida Jesús nuestro corazón y nuestra mente. La palabra de Dios está para cuidar mis pensamientos y el producto que se genera en mis pensamientos. ¿Sí? Y este producto, recuerden que el producto que hace mi mente por el proceso de lo que entró ahí, luego va a pasar a mi corazón y luego se va a exteriorizar en mis acciones. Entonces, la palabra de Dios cuida mis pensamientos y envía un producto que cuida mi corazón. Y ahí acompáñenme por favor a Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. La carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2 está allá al final de la Biblia, en el Nuevo Testamento, casi al final. Romanos capítulo 12, versículo 2. Bueno. Voy a leer una versión Dios habla hoy, una versión católica, pero de un lenguaje sencillo que me va a servir para que podamos entender más fácilmente esta parte. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Cómo? Cambiando mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Entonces, si a mi mente le meto codicia, si a mi mente le meto avaricia, si le meto pornografía, le meto mentira, violencia, envidia, lujuria, lascivia, infidelidad, deslealtad y tantas muchas otras cosas, eso mismo producirá mi mente y luego fabricará un producto que irá a mi corazón y luego exteriorizaré por medio de mis acciones eso mismo. Entonces no estaría mal que nosotros pudiéramos saturar nuestra mente de la palabra de Dios y créame que la producción que va a generar mi mente y lo que se va a fabricar hacia mi corazón
va a ser algo que realmente me va a aportar y me va a ayudar. Entonces, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y aquí sí me gustaría, porque yo sé que hoy me acompañan tanto cristianos discípulos, y sé que de pronto hay cristianos que no son de la iglesia de Cristo, y también me acompañan hoy personas que no son cristianas, o unas están estudiando la Biblia, otras no están estudiando la Biblia, ¿cierto? Pero algo que me gustaría que ustedes pudieran comprender ahí, ¿sí? Es que si durante toda tu vida que has estado sin Dios o que estás sin Dios, has venido pensando de la manera en que te educaron en tu casa, o en la manera que te educaron en tu escuela, o en tu colegio, o en tu universidad, o en la religión de la que tú vengas, yo sí quisiera invitarlos a todos ustedes a que comencemos a pensar como está escrito en la Biblia, que comencemos a pensar como pensaba y piensa Jesús. Para eso somos cristianos. Un cristiano se hace cristiano para empezar a pensar como piensa Jesús. De hecho, entre los cristianos hablamos que nuestra intención es que podamos llegar a tener el mismo pensamiento y el mismo carácter de Jesús. ¿Para qué? Para poder llegar a ser imagen y semejanza de Dios, que es uno de los propósitos del ser humano. Ser imagen y semejanza de Dios, porque así es que fuimos creados. ¿Listo? Entonces, aquí en este punto, hablando del guardaespaldas, que colocaron a David y a sus hombres como guardaespaldas de Aquís, pues Jesús es nuestro guardaespaldas. Por medio de su palabra cuida nuestra mente y cuida nuestro corazón, para que las saetas del enemigo, las saetas del diablo, no nos afecten, no nos quiten nuestra vida espiritual. ¿Sí? Que es algo que nosotros necesitamos, nuestra mente limpia, nuestra mente sana, por favor, los varones más que todo, aunque hoy en día pasa hasta en las mujeres, está pasando eso. Meterle pornografía a la mente es un daño muy tenaz que se le hace al corazón, porque la pornografía en mi mente hace un proceso tenaz. Y voy a ponerles un ejemplo, una máquina que haga tortillas o que haga pan o algo así, sería como un horno o algo así, pero una máquina de estas que produce un alimento así, cuando lo produce y termina de hacer el producto, deja pequeñas boronas en la máquina. Y si usted no limpia esas boronas en la máquina, esas boronas se pudren y pueden traer ratones, cucarachas y otra clase de animales o insectos que vayan a dañar la máquina y que traigan una higiene mala o una salubridad mala a la máquina, y luego el resto del producto que se vaya a generar después puede ser contaminado y puede causarle un daño a las personas que lo consuman. Entonces, si yo le meto pornografía o violencia o otras cosas a mi mente, ojo, tengan mucho cuidado, porque si no limpian bien eso y ustedes consienten ver esas cosas, después va a quedar unos residuos ahí que van a hacer un efecto dañino en ustedes durante mucho tiempo. Entonces, ojo con eso, ojo con lo que le meten a su mente. Pero bueno, continuemos ahí aprendiendo un poco más de Primera de Samuel, capítulo 28. Primera, yo digo primera. Primer libro de Samuel, capítulo 28. No es una carta, Samuel es un libro. Primer libro de Samuel o primero de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Continuemos ahí con nuestra lectura. Veo que se han conectado más personas. Mi esposa se acabó de conectar. Julia Dolores Abella también se acabó de conectar. Muy buena noche, bienvenidas. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Continuemos ahí con nuestra lectura. Samuel murió. Ojo que aquí están dejando claro que Samuel ya había muerto. Samuel murió y fue sepultado en Ramá, que era su ciudad. Todo el pueblo de Israel lloró su muerte. Saúl había expulsado del país a todos los encantadores y adivinos. Entonces aquí nos están dejando claro. Samuel ya había muerto y Saúl en alguna ocasión atrás, muy atrás, había prohibido los encantadores, los adivinos o los espiritistas o estas cosas. Él los había prohibido. Versículo 4. Los filisteos se reunieron y acamparon en Sunén. También Saúl reunió a su ejército y acampó en Gilboa.
Versículo 5. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo. Claro, pues los filisteos habían reclutado un gran ejército, entre ellos a David. Entonces, cuando vieron una cantidad de hombres y de armas, porque algo que también era muy, algo que había entre los filisteos es que ellos eran muy buenos para crear armas. De hecho, David, en el tiempo que estuvo con los filisteos, aprendió a hacer muchas armas o se dio cuenta de muchas armas que ellos hacían que los israelitas no tenían. Entonces los filisteos eran hombres de guerra y que sabían hacer armas, tenían mucho ingenio para hacer armas nuevas. Los israelitas no tenían ese ingenio. David, cuando estuvo sirviéndole a los filisteos, fue que aprendió algo de eso. Pero aquí se descorazonó Saúl porque se dio cuenta del ejército tan grande que había acumulado los filisteos. Y el versículo 6 dice, por eso fue y consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por medio de sueños, ni por el Urim, ni por medio de ningún profeta, que era la manera más común en la que Dios se comunicaba con los reyes o con las personas que había escogido. Versículo 7. Saúl llamó entonces a sus sirvientes y les dijo, busquen a una mujer que sepa invocar a los muertos para que me diga lo que necesito saber. Y ellos le dijeron, en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Versículo 8. Saúl se disfrazó, entonces poniéndose otras ropas, y durante la noche se fue con 2 de sus hombres a buscar a la mujer. Cuando la vio, le dijo, te ruego que me adivines el futuro. Aquí lo que estamos viendo es que inicialmente Saúl no fue a buscar a Samuel. Aquí lo primero que vemos es que estaba buscando su futuro porque dijo, te ruego que me adivines el futuro. Estaba buscando un adivino. Y que hagas venir a quien yo te diga. Entonces le está diciendo, adivíneme el futuro y además haga venir un muerto allá. Yo necesito a una persona de esas. Versículo 9. Pero la adivina le dijo, tú bien sabes que Saúl, porque ella no sabía que estaba hablando con Saúl, tú bien sabes que Saúl ha expulsado del país a los que invocan a los espíritus y a los adivinos. ¿Por qué me tiendes esa trampa? ¿Quieres que me mate? Saúl le dijo, te juro por el Señor que no te pasará nada malo si me ayudas. Y hasta este punto, pues la adivina no sabía que ese era Saúl. Entonces, en el versículo 6 nos deja claro que Samuel ya había muerto y que ya no se lograba conseguir consejo de Dios por medio de él, porque pues Samuel ya había muerto. Samuel ya había muerto. Entonces lo que vemos es que Saúl acude a una adivina. Saúl y el ejército vinieron, algo que quería comentarles es que Saúl y el ejército vinieron del sur y acamparon en Jezreel, ¿cierto? Al pie del monte Gilboa. De ese monte hubieran podido, o desde ese monte, pudieron ver cuán grande era el ejército de los filisteos, extendido por todo ese valle. Entonces es cuando Saúl se atemoriza y busca a consultar a Dios, busca que Dios le indique qué debe hacer. Pero como ya vemos ahí, Dios no le contesta. Y no le contesta porque Dios ya se había apartado de Saúl a causa de su desobediencia. Entonces, en el versículo 3 también comenta que Saúl había quitado a los que invocan espíritus, los había prohibido, y pues lo había hecho era porque había sido una orden de Dios anterior, ¿sí? Pero por lo que vemos, esto no se había obedecido porque pues todavía existían adivinos. Ahí encontraron a esta mujer. Aunque se prohibió, no había dejado de ser. Y es que a veces nosotros los seres humanos como que nos prohíben algo y como que más rápido lo hacemos, ¿no? Tenemos esa tendencia como seres humanos. Pero bueno, ahora en este momento Saúl busca a una de esas personas, agravando aún más su relación con Dios. Al buscar una divina, Saúl continúa agravando su relación con Dios. O sea, en vez de solucionar lo que tenía con Dios, lo sigue agravando. Los siervos de Saúl entonces localizan a esta divina, que es una mujer que invoca también a los muertos, está en el pueblo de Endor, eso es al norte, como unos 12 kilómetros, y al otro lado del monte de Morej.
Esto presentaba para Saúl y para sus acompañantes un riesgo muy alto, ya que los filisteos estaban acampando entre ellos y Endor. O sea, que el riesgo que estaba cometiendo Saúl al ir a buscar la divina era grande porque tenía que de alguna manera pasar por ahí cerca a donde estaban los filisteos. Pero entonces decide ir de noche para que no lo vean. Entonces la situación para Saúl es desesperante porque arriesga su vida y se va de noche, procura correr riesgos con tal de encontrar una respuesta a su situación. Pienso mejor que es más efectivo obedecer a Dios desde un principio para no tener que correr riesgos graves después. Y eso va para todos nosotros. Siempre es mejor obedecer a Dios desde el principio para que después no tengamos que correr riesgos en nuestra vida. Y riesgos graves. Aquí Saúl se estaba exponiendo de una manera gravísima. Ya pensando un poco más, cuando ya está con la divina, que ya le pide que traiga un muerto, siempre se ha pensado que el Seol o el lugar donde están los muertos está debajo nuestro. Es más, a uno le preguntan dónde está el infierno y uno dice, el infierno está abajo. ¿Y dónde está el cielo? El cielo está arriba. Pero pensar que eso es así, que el lugar de los muertos o el Seol está abajo nuestro, es como una manera en que nos criaron y tenemos ese concepto. Entonces, por eso se piensa que el muerto debe subir, porque se piensa que está abajo el Seol. Pero el mundo de los espíritus, no sabemos dónde queda. No sabemos si queda abajo, si queda arriba, si queda en medio, si queda a un lado, si queda en otra dimensión. Ya que ese mundo no tiene una orientación direccional referente a nuestro mundo físico. ¿Sí? Entonces sabemos que el muerto, la persona que muere, se entierra bajo tierra. Y este con el tiempo se composta, se vuelve abono, comida para gusanos, comida para la naturaleza. En abono se convierte. Lo mismo si es cremado, si a uno lo creman, uno se vuelve cenizas y pues esas tocará botarlas. Igual donde las botes se van a compostar y se van a volver nutrientes para la naturaleza. Más nada. Eso pasa con el cuerpo. La Biblia no nos habla de ningún otro caso donde un vivo haya podido hablar con un muerto, sino en esta escritura. Y al parecer no es claro si el muerto era realmente Samuel o era un demonio. Muchos teólogos por mucho tiempo han estudiado esta escritura y algunos consideran que el Samuel que apareció ahí, que llamaron, realmente era Samuel, que Dios había permitido que apareciera, más no porque eso sea real, sino que Dios, al parecer en el desespero que tenía Saúl, Dios permitió que apareciera Samuel. Esa es una de las cosas que han investigado algunas otras personas, algunos teólogos. Otros teólogos han analizado más bien que ese no era Samuel, sino que era un demonio que se hacía pasar por Samuel. Pero bueno, siendo Samuel o no siendo Samuel, lo más curioso aquí es que Saúl había prohibido la práctica del espiritismo y la adivinación, ¿no? Pero él mismo lo está practicando en este momento. Y aún más allá de su desobediencia, jura por Dios que la mujer no moriría. ¿Se dan cuenta? Él jura por Dios que no le va a pasar nada. Y lo que hace ahí es comprometer a Dios en lo que sería contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí se dan cuenta? O sea, este hombre lo que hace ahí es comprometer a Dios en algo que estaría en contra de la voluntad de Dios. Y esto es algo muy común entre nosotros los seres humanos, que pensamos que Dios piensa igual que nosotros o que su voluntad es igual que la nuestra. Muy equivocados estamos nosotros de eso. Somos nosotros los que tenemos que llegar a pensar y actuar como Dios, no Él como nosotros. Entonces ahí les voy a pedir el favor de que me acompañen a Isaías capítulo 55. Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 8. Voy a leer una Reina Valera contemporánea.
Isaías capítulo 55, versículo 8 dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Versículo 10. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá sin que rieguen la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para que el siembre, para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero vemos que los pensamientos de Dios no son los mismos que los nuestros, son completamente diferentes. Tan altos como está el cielo y de la tierra, son los pensamientos de Dios de los nuestros. Son muy diferentes. ¿Sí? Pero su palabra, que aquí sí en este versículo 10 y en el versículo 11, mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, dice Dios, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Y según esta escritura, este último versículo, no solo los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros, sino que su palabra hace un trabajo en cada persona. En unos, para tomar la decisión de obedecer a Dios, y en otros para tomar la decisión de rebelarse y no obedecer su voluntad. En ambos casos, déjeme decirle que hay consecuencias de uno u otro tipo. Como nos enseñaron allá en el colegio, causa, efecto, acción, reacción. La ley de Dios prohíbe rotundamente invocar a los muertos o entregarse a la adivinación. Eso está en Levítico capítulo 20. Pero si Saúl va y lo hace, acaba de agravar su relación y su condición con Dios. Está agravando aún más. Pues como les digo, causa, efecto. Y Saúl decide desobedecer otra vez a Dios y buscar una divina. Como que cada vez va sentenciándose él mismo se va sentenciando. Y Saúl lo sabía, que es lo más tenaz, o sea, él sabía que la adivinación no se debía practicar porque él mismo la prohibió. Y esto es duro porque está pecando con conocimiento. Por eso es la respuesta de quien haya sido, o sea, ya haya sido quien se le haya parecido a Saúl, si fue Samuel realmente o si fue un demonio, no es claro, como les estaba diciendo. Hay teólogos, hay gente que ha estudiado que dicen que no era Samuel, que era un demonio, y otros dicen que sí era Samuel, que Dios lo había permitido, pero mire, realmente eso no es lo relevante. Lo relevante acá es que solo Dios sabe por qué hace sus cosas o por qué las permite. Y aquí lo que está pasando es que Saúl es un hombre muy desobediente, que se entrega a sus pasiones y que empieza a buscar ayuda en espiritistas y en adivinos. Y lo que encuentra es la respuesta. La respuesta que encuentra es la causa de su muerte. Al final, haya sido quien haya sido, si fue Samuel o si fue un demonio, encuentra la respuesta. Claro, si fue un demonio, pues un demonio ya sabe cuál es el fin de aquellos que desobedecen a Dios. Así que no le quedaría fácil a un demonio adivinar el final de una persona viva. No le quedaría muy difícil a un demonio adivinar cómo iba a terminar Saúl. Y si fue Samuel, pues Dios permitió que Saúl entendiera que al siguiente día iba a morir. Entonces, un demonio ya sabe cuál va a ser el fin de una persona que desobedece a Dios. Además, porque ellos también ya están condenados.
Entonces no les queda difícil adivinar el final de una persona viva. Acompáñenme por favor a Lucas, al Evangelio de San Lucas, que está ya casi al final de la Biblia en el Nuevo Testamento. A Lucas capítulo 12, versículo 47. Lucas 12, 47. Fermilian, muy buena noche, bienvenido. Lucas capítulo 12, versículo 47. Voy a leer una Reina Valera contemporánea, dice. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco. Porque el que se le da mucho, también se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Por esa razón es que no muchos son maestros ni muchos son predicadores en una iglesia. Pero aún de lo poco que tú aprendas de la Biblia, de lo poco que tú aprendas de la palabra de Dios, que está en la Biblia, y no la pongas en práctica, aún de ese poco se te va a pedir cuentas el día del juicio. Y esto es lo que le vino pasando aquí a Saúl. Conociendo la palabra de Dios, sabiendo que allá en Levítico estaba prohibido, y en Números también, en el libro de Números también estaba prohibido la adivinación y el espiritismo, pues él lo hace y continúa grabando su relación con Dios. Pero volvamos otra vez a Primera de Samuel capítulo 28 ya para terminar hoy los versículos que nos hacen falta. Primera de Samuel capítulo 28, primer libro de Samuel capítulo 28, primer libro, porque es un libro, no una carta. Primer libro de Samuel capítulo 28, versículo 11 dice, la mujer le preguntó, ¿a quién quieres que invoque? Y Saúl le dijo, haz que venga Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito y le dijo a Saúl, pero si tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Y el rey le respondió, no tengas miedo, ¿qué es lo que ves? Porque pues la única que podía ver ahí era la espiritista. Saúl no podía ver nada. Entonces él le pregunta, no tengas miedo, ¿qué es lo que ves? Y ella respondió, veo dioses que salen de la tierra. Veo dioses que salen de la tierra. Versículo 14. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tienen? Y ella le dijo, veo un anciano, viene cubierto con un manto. Al darse cuenta Saúl de que quien venía era Samuel, hizo una gran reverencia y se inclinó de cara al suelo. Y es que lo que pasa es que aquí, al parecer, Saúl no podía ver bien. Lo que hace es pedir como que, ¿qué ves? Y ella le dice, veo un anciano con un manto, pero realmente estar seguros de que ese fuera Samuel, pues no se está seguro, ¿sí? Pero dice ahí, al darse cuenta Saúl de quien venía era Samuel, hizo una gran reverencia y se inclinó de cara al suelo. Versículo 15. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas? ¿Por qué me haces venir? Saúl le respondió, es que estoy muy angustiado. Los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde, ni por medio de profetas ni en sueños. Por eso te he llamado, para que me aconsejes lo que debo hacer. Y aquí está la respuesta, ya sea del verdadero Samuel o de un demonio o lo que sea. Pero en el versículo 16 dice, y Samuel le dijo, pues si el Señor ya se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí. Te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Versículo 18. Como no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste su orden de acabar con Amalek, ahora el Señor te trata así. Versículo 19. El Señor iba a entregar a Israel lo mismo que a ti, en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo, o sea, muertos. El Señor hará que los filisteos venzan al ejército israelita. Versículo 20. Entonces Saúl se desplomó cuán largo era, lleno de temor por lo que le había dicho Samuel,
y como no había comido nada durante todo el día y toda la noche, estaba sin fuerzas. Al ver la mujer que Saúl estaba totalmente trastornado, le dijo: yo soy tu sierva y obedecí tus órdenes, arriesgando mi vida, confiada en tu palabra. Versículo 22. Ahora te ruego que tú me escuches a mí. Te voy a servir de comer para que te alimentes y recobres las fuerzas y sigas tu camino. Saúl se negó a comer, pero sus siervos y la mujer le insistieron tanto que finalmente aceptó. Se levantó del suelo y se sentó en la cama. Y como la mujer tenía un ternero gordo, lo mató y amasó harina y coció panes sin levadura. Luego le sirvió de comer a Saúl y a sus siervos, y esa misma noche, cuando terminaron de comer, se levantaron y se fueron. Y aquí termina esta escritura. Aquí vemos que al final lo que Saúl estaba buscando, lo encontró. Encontró la respuesta que buscaba, y era que iba a ser derrotado. Pero no solamente que iba a ser derrotado, sino que iba a morir, y sus hijos iban a morir con él. Y el pueblo de Israel, el ejército de Israel, iba a ser derrotado. Algo que me intriga ahí es que la divina, sorprendida, le dice a Saúl que ve dioses que salen de la tierra, y esta mujer se asusta y grita. Se ve sorprendida. Y para mí eso es curioso, porque es una mujer que se supone que está acostumbrada a ver tales cosas, porque es una mujer adivina y espiritista. O tal vez, o si no, entonces era una mujer que engañaba, pero se sorprende con lo que ve. Así como, así como todas las adivinas y espiritistas que existen en el mundo, porque en este mundo, en esta época, en esta era, existen muchas espiritistas y muchas adivinas. Yo me acuerdo, antes de ser cristiano, vengo de una cultura muy supersticiosa, y antes de ser cristiano, de alguna manera visité sitios como estos. Allá en Bogotá hay uno que lo llaman el Indio Amazónico, y hay muchos otros lugares de espiritistas y de adivinos y estas cosas. Y es un mundo de engañadores, de gente que engaña, de gente que termina diciéndole a uno lo que uno quiere oír, ¿cierto? Pero en este caso esta mujer se sorprende mucho porque no es, para ella no es muy común lo que está viendo. Hay algo raro ahí que ella ve. Al parecer en esta cena no era lo que ella esperaba. Generalmente los espiritistas, o los que invocan a espíritus muertos, lo primero que hacen es invocar un demonio para que éste haga el contacto o el llamado con la persona muerta, si es que realmente se pudieran traer los muertos, ¿no? Pero aquí le causa gran sorpresa a esta mujer y le infunde un gran temor, porque no aparece el ser que ella siempre invoca, sino que inmediatamente aparecen otra clase de seres. Y dice ahí que la divina vio dioses que salían de la tierra. Cuando esta palabra se utiliza en la Biblia, la palabra dioses, así en plural, y que se usa con verbos singulares, se puede referir a dioses falsos, a ángeles, a potestades u otros seres sobrenaturales, como los demonios, no necesariamente buenos. Entonces, al parecer, por la descripción que da esta divina, a Saúl como que reconoce entre esas descripciones que da la mujer a uno como Samuel, mas no podemos certificar que efectivamente hubiera sido Samuel. Lo único que lo identifica es un manto, ¿no? Que dice que vio un manto y un hombre viejo. Un manto como el que siempre utilizaba Samuel. En ese momento, ya fuera Samuel o fuera otro espíritu el que fuera, es evidente que le habló directamente a Saúl, excluyó a la divina, ¿cierto? Y es duro. Tanto así que vemos que Saúl cae al piso. No, en este entonces no escuchó lo que él quería oír. Y lo que vemos es que el mensaje es contundente para Saúl. Su desobediencia y su pecado lo llevaría en pocas horas a su muerte.
a la de sus hijos, a la deshonra y a la derrota del pueblo de Israel. Entonces nuevamente vemos que la obediencia es la palabra clave en la vida de un ser humano, en la vida espiritual de una persona. Y el amor es la esencia de esa característica de la obediencia. El amor es la esencia de la obediencia, porque uno obedece por amor. Acuérdense de Jesús cuando estaba en Getsemaní. Él dijo, Señor, si es posible, aparte este trago amargo de mí, pero no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad. Y vemos que eso es amor, porque Jesús toma la decisión de morir por la humanidad. Eso es amor por amor. Entonces la obediencia, en esencia, se caracteriza porque hay amor. Juan capítulo 14, versículo 15, última escritura de esta noche. Juan 14, versículo 15. Juan 14, 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces, este punto para ya terminar hoy, que lo quería de una vez pegar con el que vimos primero de la mente, que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, ¿cierto? Es que el Espíritu, cuando nos bautizamos, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Entonces yo no puedo estarle metiendo a mi mente cosas que vayan a producir algo que vaya a afectar mi corazón, como les decía, la pornografía, la envidia, la mentira, la lascivia, la lujuria, todas estas cosas, porque entonces estoy ensuciando el templo del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. O sea, en pocas palabras, es Dios viviendo en mí. Imagínate tú que tengas a Dios en tu interior y que a la vez le estés metiendo pornografía y le estés metiendo muchas otras cosas. No hay una comunión buena ahí, no hay una comunión correcta. Y ahí es desobediencia, y hay rebeldía, y se causa un daño. ¿Cierto? Entonces, para terminar, estos días que puedan reflexionar, si me aman, obedezcan mis mandamientos, dice Jesús, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes mientras ustedes así lo quieran. El día que tú quieras, ya que no necesitas el Espíritu Santo. Ojo, porque así le pasó a Saúl. A Saúl le habían entregado el Espíritu Santo y en un momento de su vida decidió que ya no le servía. Y entonces se lo quitaron. Entonces, muchachos y todos ustedes que están ahí, espero que esta escritura del día de hoy, esta de Primera de Samuel capítulo 28, haya podido ser de utilidad, que haya podido de alguna manera alimentar su corazón, alimentar su espíritu, que pueda servirles para entender que no hay nada como la obediencia a la palabra de Dios, hacer las cosas correctamente, hacerlas siempre agradando a Dios, por favor, pero no lo puedo hacer si no conozco a Dios. Y la mejor manera de conocer a Dios es estudiando la Biblia. Entonces, si estás ahí y no eres cristiano, te invito a que puedas estudiar la Biblia con nosotros, o si la estás estudiando y estás dudoso de si continuar, por favor, anímate, continúa, dale hasta el final. Entonces, muchísimas gracias a ustedes que están ahí en Facebook. Al final se conectó también Elena Mamani. Muy buena noche también, bienvenida. Ya pues terminamos. Voy a terminar con una oración. Entonces, si llegaron un tris tarde, no se preocupen que tan pronto cierre la transmisión, pueden volver a iniciar a ver la prédica. Entonces, voy a terminar con una oración y doy por terminado la sesión de Facebook. Buen Dios, en tu Padre amado, te doy muchas gracias por este tiempo. Dios, gracias por permitirme hablar de tu palabra, por permitirme, Señor,
ser utilizado por ti y llevar este mensaje. Señor, te ruego por favor en esta semana nos ayudes con nuestra mente, Dios, que tu palabra sea el guardaespaldas de nuestra mente y nuestro corazón, Santísimo Rey, para que le metamos cosas buenas a nuestra mente y se produzca en nuestro corazón un buen producto que exteriorice solo el bien, Dios Santísimo. Ayúdanos también a ser muy obedientes, Señor. Obedecer tu palabra, pero lo más importante, a conocerla, Santísimo Dios. Y te ruego por las personas que nos acompañan hoy. Si hay personas que están indecisas sobre estudiar la Biblia, por favor, ayúdales, Santísimo Padre, a decidirse. Si hay personas que están estudiando la Biblia, por favor, anímalos para que puedan continuar y terminar con sus estudios, Señor. Por favor, escucha sus oraciones y sus plegarias, Señor, y bendícelos, cuídalos y protégelos, Padre mío. Te oro, Señor, ruego y doy gracias en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, a los que están ahí en Facebook, muy buena noche, muchísimas gracias, Dios los bendiga.